¡Guau! ¡Qué bueno! Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches, como decimos siempre, en la parte del mundo donde te encuentres. Bienvenida, bienvenido. Dios te bendiga. Estamos más que ansiosos. Yo ya tomé mis ansiolíticos necesarios y estamos más que ansiosos por poder disfrutar de este culto. Y queremos centrar nuestro culto de hoy en la adoración, que podamos adorar a Dios con todo lo que hagamos, con cada momento, y que vos también te sientas motivado o motivada a adorar a Dios a través de lo que recibas. Esperamos tus comentarios, todo lo que vos quieras compartirnos aparece en nuestro chat, de modo que realmente estamos esperando que seas parte, como decimos en la introducción, qué bueno que seas parte. Qué bueno que seas parte, Ari. La verdad que sí, qué qué bueno sentirse. eh, ¿Qué quiere decir sentirse parte, no? O sea, sentir que pertenecemos, que estamos unidos. Hoy, como verán, estamos en lugares diferentes, nuestros fondos son diferentes, y es porque no estamos en casa. Entonces, después yo ya les voy a contar un poquito más, pero estamos lejos, pero estamos cerca, ¿no es cierto, Mariela? Por supuesto, siempre. Yo estoy acá en Gallegos, sigo en Gallegos, ustedes en Calafate y Flavia en Dubái, o sea, que ya va a aparecer. Y lo que Pero viene por delante, vos te imaginás, cuando este cuadro no alcance y tengamos que buscar otro programa que permita más gente participando. va a Por estar lo bueno. pronto, Mariela, tenés cara de vacaciones, tenés No, relax de vacaciones, ¿no? no fue justamente lo que me pasó en las vacaciones, pero yo estoy como relajada, pero porque me da la luz de frente y parece que estuviera muy relajada, pero no. Y porque Bueno, yo hablo estamos todo más así de la mañana. estamos más que felices por la gran cantidad de personas que están participando activamente de las páginas de nuestra iglesia a través de la web, a través de la página web, de la página de Facebook. En la entrevista que hemos tenido con el pastor Osvaldo el miércoles ha tenido enorme difusión, enorme cantidad de reproducciones de gente que lo ha copiado en sus páginas, en sus sitios, y el trabajo que están haciendo Mariela y Flavia de extraer mensajes de texto y fracciones del video, realmente fenomenal. En cualquier caso, notamos la creciente adhesión por parte de ustedes a nuestras reuniones. Y eso, a nuestras reuniones, no solamente de culto, sino a todo lo que venimos haciendo. Tenemos muchos proyectos para este año 2021 que ya los irán conociendo y los irán viendo seguramente. ¿eh? Yo estoy muy esperanzado de que nuestra iglesia cumpla aquella función para la que Dios nos está levantando. Una iglesia para el tiempo después de la pandemia. ¿eh? Y en eso estamos todos involucrados. Un tiempo que no se acabó con el siglo XX, con el año 2020. Un tiempo que continúa, un tiempo que va a proyectarse hacia el año 2021, seguramente con nuevos y enormes desafíos. En lo personal, estoy apenado porque eh, de los que llevo cercanos a mí, falleció el séptimo pastor de la provincia de Santa Cruz antes de ayer, un pastor de aquí del Calafate, Francisco Ojeda, un hombre que nos permitió con Adriana compartir muchas veces la predicación en su iglesia y bueno, siguen sumando, Dios sigue decidiendo llevarse gente a, al cielo con él y bueno, seguimos adelante y seguimos adelante motivados por cada una de esas personas
que se han ido porque ellos nos impulsan. Hola. ¿Cómo le va, doña Flavia? Hola. Hola, ¿qué tal? Llegué. Perdón por la demora. Flavia se quedó atascada en la arena del desierto en Dubái. Sí, sí. Culpa de que había 2 cisnes blancos. Nunca vi en Dubái cisnes blancos. Le dije a mi marido, estábamos saliendo porque fuimos a hacer campamento, el almuerzo, porque acá ya son las 5:30. Y ya fuimos a la mañana a almorzar. Y a las 3 estábamos saliendo y le digo, hay 2 cisnes blancos, le digo, los quiero ir a ver cerca. Y mi marido se metió un poco y nuestro auto no es 4x4 y se quedó trabado y tuvimos que esperar la ayuda. Gracias a Dios mandó a tiempo ayuda. Bueno, pero estás allí y sos parte igual que todos los que estamos presentes en el cuadro y los muchos que desde sus casas están participando también. Bueno, Flavia, vos tenías preparado algo para el momento de adoración, así que te vamos a dejar el cuadro vos, que puedas compartirnos. ¿Querés respirar un poco o ya estás? No, ya estoy bien. No sé si escuchan bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, les quería hoy compartir para alabanza cuando Héctor me pidió que comparta lo que a mí me lleva o algo que a mí me lleva a alabar. Me puse a orar, lo primero que vino a mi mente es la historia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, encarcelados, azotados, con cadenas, y se pusieron a alabar a Dios, y eso hizo que se abran las cadenas, que los sean liberados de la cárcel. Entonces me llevó a pensar cuán profunda y cuán importante es la alabanza, porque nos puede sacar de cárceles, nos puede liberar nuestras cadenas. Y lo que me puse a pensar es que yo alabo a Dios con todo mi corazón porque sé quién soy, como Pablo y Silas. Ellos sabían y vieron a Jesús, sabían quién eran y por eso pudieron alabar. Entonces, yo sé que soy hija de Dios y sé quién es mi Padre y quién es Dios y el amor eterno, incondicional que Él me tiene, y eso es lo que mi corazón me lleva a alabar. Y les quería que hoy los invito a alabar con el Salmo número 8. Si tienen a mano, yo tengo acá la versión de la NBI, el Salmo 8, que me encanta. Dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Espero que les haya gustado y que hayan sentido en ustedes adentro la alabanza a Dios. Sí, realmente cada versículo de este salmo me lleva a la adoración, ¿no? Y cómo en medio de las adversidades son los niños los que nos llevan a adorar. El versículo 2, de las bocas de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de
tus enemigos, para acallar el enemigo y el vengativo. Me parece tremendo apoyar en la fortaleza de los niños, en la adoración, en los momentos en que como adultos dudamos. Gracias, Flavia, precioso lo que compartiste. ¿Estás, Ari, bien? Bueno, vamos a darle espacio a Adriana entonces. Estás muteada, estás muteada. A ver ahora. Ahora sí. Sí. Bueno, al principio te dije que después te iba a contar un poco. Y bueno, hoy va a ser una reflexión que tiene que ver con algo vivido muy próximo. Y lo que voy a hacer es compartirles algo que me pasó muy fuerte, muy fuerte. Decidimos con Héctor venir a visitar a nuestro hijo y a su compañera aquí a El Calafate. Son 200 y pico de kilómetros. Y pudimos hacerlo después de hacer todas las tramitaciones para, en el tiempo de pandemia, poder salir. Así que fue bastante dificultoso. La cuestión fue que cuando salimos con el auto, tanto a Héctor como a mí nos pasó algo que fue muy fuerte porque nos encontramos con la inmensidad. Es decir, después de tantos meses de estar encerrados, de estar adentro de nuestras casas y apenas salir a algunos lugares, salir a la inmensidad de la Patagonia. Miren, fue una sensación de amplitud, de vértigo. Fue una sensación para la cual yo personalmente no estaba preparada. Es decir, tenía tantas ganas de salir y como que el objetivo era ver a Pancho y a Ceci, pero no pensé en el viaje. Pero Dios tenía otros planes y realmente encontrarme con la inmensidad de la estepa patagónica, algo que generalmente no valoramos, algo que generalmente... Ay, me voy a sacar los auriculares porque me están molestando. Algo que generalmente no valoramos, al contrario, renegamos, porque es un espacio que no tiene la belleza de otros lugares. La estepa tiene que ver con la amplitud y me di cuenta que mirando la lontananza, como diría mi abuelo, podía ver la mano de Dios, porque en la Patagonia son tan amplias las distancias que uno a lo sumo ve un pedacito de un alambrado, pero después en el resto no hay nada. Y los animales que nos tocó ver en el camino eran todos animales autóctonos. Vimos guanacos, vimos choiques. Los choiques son los ñandúes petizos. Vimos abutardas, infinidad de aves, pero no vimos ni siquiera una oveja, que la oveja fue traída por el hombre a esta zona. Y realmente les comparto esto porque mirar algo tan simple, mirar y sentirlo y aprovecharlo y valorarlo después de tanto tiempo de estar aislada, me di cuenta que había algo que Dios me quería mostrar. Yo sentí, habíamos estado conversando con Héctor, pero llegó un momento que hicimos silencio los dos y disfrutábamos de ese momento. Era un día de viento suave. En la Patagonia el viento suave es una gran bendición porque es una zona de fuertes vientos. Pero el viento suave
posibilitó la observación de un cielo distinto. También los cielos de la Patagonia son muy especiales, muy fotografiados. Y el viento fue generando unas capas de nubes en los cielos, en el cielo, que también me decían algo. Y yo, mientras miraba la inmensidad, disfrutaba de la amplitud, de esa inmensidad que me habla de Dios, porque es algo que uno no puede ni agarrar con las manos ni con el pensamiento. Miraba las capas de nubes, había nubes más bajas, las nubes más bajas eran más oscuras, más densas, más con posibilidades de lluvia. Luego había otra capa que parecía como un tul, era una capa de nubes que era como un tul, y luego había más arriba otras nubes más gordas, más blancas, más intensas. Y luego había un cielo azul, por momentos turquesa. Y yo miraba y decía, ¿qué es lo que me estás mostrando, Padre, con esta inmensidad, con esta belleza? Era esos momentos que uno quiere parar el mundo y quedarse observando, porque me acordaba mucho de Flavia cuando hablábamos de los colores de nuestra página que tienen que ver con el cielo y con la tierra, ¿no? Y yo podía ver el horizonte al final y cómo se unía ese cielo celeste con esas nubes, y podía imaginarme y pensaba, quizás esas nubes tienen que ver con las más cercanas, tienen que ver con los problemas más cercanos a mí, y los que están más lejos tienen que ver con otros problemas. Y estuve mirando el cielo por muchos kilómetros y me preguntaba cuál era el mensaje de Dios en mi vida con esa imagen, con esa experiencia, con esa vivencia. Y me acordé de un versículo que dice 2 Corintios 4:16, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Wow, dije yo, es cierto, son tantos años, quizás nuestro cuerpo se cansa, pero el espíritu, yo decía, ¿qué tiene que ver esta cita que se me venía, que había estado desde la mañana analizando con ese momento? Y me di cuenta, y pensando pensé en la creación, ¿no? Y Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero le dio el soplo de vida. Y cuando me puse a pensar eso, me di cuenta que eso que unía la tierra con el cielo y lo que permitía esas nubes que eran tan difíciles de interpretar y de ver, porque además se iban moviendo por el devenir del viento. En cambio, lo que estaba en la tierra era más estático, podía un animal correr, pero era una cosa más tranquila, más segura, más conocida, más vista. Y frente a esto me puse a pensar en el viento, Y recordé cuando Nicodemo habla con Jesús. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Jesús le dice que hay que nacer de nuevo? Hay una referencia en Juan 3:8 que Jesús dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¡Wow!, dije yo, y seguía pensando en silencio, viendo la inmensidad. Cuando Jesús habla del viento que sopla, la palabra griega viento que utiliza es sinónimo de espíritu.
Y más adelante Jesús dice en el versículo 3:12, les dice algo así como, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿qué van a creerme si le hablo de cosas espirituales? Y ahí me di cuenta que Dios me estaba mostrando la tierra como el mundo terrenal y el cielo como el mundo espiritual, tan difícil de comprender, tan difícil de interpretar, pero al mismo tiempo reconocer que el viento, el espíritu, en el versículo y en la traducción, sopla donde quiere y uno lo puede escuchar, aunque no sé de dónde viene. Y entonces, como que Dios me mostraba algo que tenía relación con el Espíritu Santo y con el viento. Les cuento esto de esta manera y les dije que fue una experiencia porque realmente impactó fuertemente mi vida esto, fuertemente mi vida, porque yo les compartí que venimos trabajando en esta revisión de qué aprendimos el año pasado y cómo nos preparamos para este año, qué necesitamos seguir sosteniendo este año y cuál es el mensaje y la propuesta que Dios nos hace, porque estamos recién comenzando un año que se presenta por todo lo que nos van diciendo de alguna manera, eh, diciéndonos, va a ser un año que va a requerir de todos. Es un año que vamos a tener que seguir arremangándonos. Y entonces, ¿cómo sostener una relación de íntima comunión con el Espíritu Santo? Y por un lado, viendo que ese Espíritu Santo se me presenta como el viento. Yo tengo amigos que se han ido a vivir a otro lado que me dicen, ¿por qué no me mandás un frasquito con viento? Porque acá protestamos mucho a veces por el viento, pero cuando no lo tenemos lo extrañamos. Y ese viento que tiene una fuerza y tiene una persistencia increíble acá en la Patagonia, tiene que ver y está relacionado con ese Espíritu Santo, y eso es lo que me di cuenta en este viaje. Y van a decir, pero Adriana, te volviste loca. No, no me volví loca. Realmente sentí profundamente en mi corazón que Dios me estaba mostrando algo, y algo que me parecía importante compartírselos a ustedes. Lo primero que me di cuenta es que para poder sostener una relación íntima con el Espíritu Santo tengo que conocerlo. Tengo que conocer cuál es su mensaje, cómo funciona y cómo Dios me habla a través de él. Entonces, ahí me di cuenta que es muy importante sostener una lectura bíblica y comprender cuál es el mensaje que tiene la palabra en ese libro, que es a su vez palabra viva. Y acá tuve 2 conversaciones esta semana muy interesantes de 2 personas que con mucha honestidad me compartían la dificultad que tenían para acceder a la Biblia. Entonces me decían, todo bárbaro, pero la verdad no entiendo nada. Yo la agarro, busco, trato, pero a mí no me habla Dios como todos dicen que les habla, ni conozco. Y entonces me acordé de una situación que me tocó vivir cuando estudiaba, cuando me dieron el primer libro de filosofía. Me acuerdo que era La Apología de Sócrates, un libro que escribió Platón, un clásico. Y era un libro pequeño, pero yo no lo podía leer. Como eran diálogos, era tan difícil. Así que bueno, después de intentarlo muchas veces, yo iba a todos lados con el libro.
Tal es así que tenía siempre el libro abajo de la almohada, porque hasta la cama me lo llevaba, me despertaba y trataba de leerlo. Así que después de muchas luchas, un día fui a la universidad y le dije al profesor, hasta acá llegué, muchas gracias, la filosofía no es para mí, no entiendo nada. Yo ya era profesora para enseñanza primaria, o sea que ya era una persona que no tenía problemas de lectura. Sin embargo, yo ese libro no lo podía leer. Entonces el profesor, un excelente profesor, me dijo: Adriana, a la próxima clase tráeme el libro. Yo me fui con mi libro, convencida de que iba a dejar porque yo no podía estudiar filosofía porque no entendía nada. Y el profesor llevó 3 libros más, o sea, de 3 ediciones más de distintas editoriales del mismo libro. Entonces me empezó a mostrar cómo depende de la edición, depende de la traducción, depende de lo que me estaba mostrando, los párrafos, un mismo párrafo era totalmente diferente en cada uno de los textos. Y me explicó, y entonces me dijo: el libro que tenés vos es un libro económico, pero es una traducción pésima. O sea, es un libro que los profesores no recomendamos porque, digamos, no tiene una buena traducción, tiene muchas incoherencias, así que me recomendó otro con el cual pude leer. Cuento esto porque si en un libro de filosofía es tan importante una traducción, cuánto más importante es entender que cuando yo leo la palabra, cuando leo la Biblia, no estoy leyendo un libro cualquiera y que necesito de un acompañamiento o necesito poder pedirle al Espíritu Santo que me acompañe para poder comprender que estoy leyendo una palabra que está viva, una palabra que me va a dar un mensaje a mi vida. Entonces, el primer paso, como que me parece importante, es conocer el Espíritu Santo. Sin embargo, en este proceso de querer ponerme en alineación con el Espíritu Santo, en poder comprenderlo y que esté en mi vida, me di cuenta que el Espíritu Santo se parece mucho al viento, ¿no? Y como decía Jesús en el versículo que les mencioné antes, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y nosotros buscamos nacer de nuevo y tener esta presencia y esta alineación con el Espíritu Santo. Entonces me di cuenta que en este viaje, mirando la inmensidad y en esta oportunidad, después de tantos meses de poder ver la creación de Dios en su máxima pureza, porque salvo la ruta y algún alambrado, se podía ver la mano de Dios allí. Me di cuenta que el viento, nuestro querido viento patagónico, tiene cuestiones que se parecen mucho al Espíritu Santo. Y me pareció interesante establecer una relación. Entonces, así como el viento, el Espíritu Santo está en todos lados. Acá cuando sopla viento, y no hay manera de pararlo. Los vidrios se mueven, se filtra viento por todos lados, entra tierra por cualquier rendijita chiquitita. Bueno, el Espíritu Santo es también omnipresente, es decir, está en todas partes. Podemos sentirlos, no sabemos con claridad de dónde viene, pero vemos su efecto, vemos lo que sucede, vemos cómo levanta la tierra, vemos cómo genera remolinos. Bueno, y en el Espíritu Santo pasa lo mismo. Podemos ver las consecuencias de su presencia.
podemos reconocer cuando alguien está hablando o está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, así como el viento puede ingresar en mi cuerpo, a no ser que yo trate de no respirar y me tape todo, generalmente la tierra entró igual porque el viento me la trajo. De la misma manera, el Espíritu Santo entra en la persona, en la medida en que la persona la recepciona bien, ¿no? En la persona le damos la bienvenida y lo recibimos. Acá en la Patagonia decimos que el viento esté, pero no permitas que el viento te revolucione, porque cuando hay mucho viento la gente se pone hasta de mal humor. También me di cuenta que el viento no para, ¿no? Que el viento está permanentemente, o sea, una característica es su fluidez, ¿no? Por eso fíjense que tanto se está hablando de utilizar el viento como para producir energía. Y este moverse continuamente y que no podemos atajarlo y que fluye, también nos pasa lo mismo con el Espíritu Santo. No lo podemos frenar. No lo podemos frenar. Pero sí podemos aprender a reconocerlo, aprender a llamarlo, a darle la bienvenida, a aceptarlo, para que obre como el viento en nuestras vidas, para que nos renueve, nos cambie. A veces cuando estamos en otra característica de nuestra zona es que tenemos mucha calefacción y a veces necesitamos abrir las ventanas un poquito, porque abrimos y está el viento que nos revolucionó todo y hay que volver a cerrarlas enseguida. Es decir, aceptar que necesitamos ese aire fresco para renovarnos y proponernos estar atentos para recibirlos y no permitir que se generen esos espacios donde al no correr el aire nos sentimos abrumados, ¿no? Y esto lo pensamos a veces en nuestra vida y cuántas veces podemos decir este año va a ser, uy, qué difícil, mira lo que está pasando. Bueno, abramos la ventana y dejamos que, así como el viento renueva el aire, abramos la ventana de nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos traiga esperanza, nos traiga fuerza, nos traiga voluntad para enfrentar este año con otro optimismo, con otros ojos. Y la última característica que me di cuenta es que el viento en la Patagonia es soberano. Hablar de Patagonia es hablar de viento. Y ese viento se mueve con libertad. Ese viento se mueve y es bien interesante porque hay lugares donde se hacen hasta remolinos o hay lugares donde de repente el viento golpea de una manera mucho más fuerte que en otros. A veces recordamos con nuestros hijos cuando ellos eran chiquitos que íbamos caminando y en determinadas esquinas llegábamos y decíamos, preparémonos que ahora viene el viento. Y cuando llegábamos a esa esquina el viento golpeaba y costaba cruzar esa calle. Porque son lugares donde el viento da una vuelta especial. Entonces esa libertad que tiene el viento es la libertad que tiene el Espíritu Santo, porque no podemos no reconocer que es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo es Dios que se quedó con nosotros y en nosotros para consolarnos, como nos dijo Jesús. Y aunque nosotros querramos manipularnos, negociar con Él, Él tiene siempre otros planes. Y entonces acá es donde me di cuenta que de alguna manera Dios me estaba diciendo que cuando planifique este año, no lo haga desde mi voluntad, sino que lo haga consultando. Es decir, que le posibilite al Espíritu Santo que me inspire, que me oriente, que de alguna manera desde su soberanía me permita recibir su dirección. Y
Y me acordé y les comparto y les pido que después cada uno de ustedes pueda escucharlo, esa canción tan preciosa que canta Marcela Gándara, que dice, dame tus ojos que quiero ver, dame tus palabras que quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. La canción sigue y es preciosa, pero lo que yo entendí en este viaje, y como les decía en otras oportunidades, Dios se nos presenta en los detalles. Y en este detalle de este viaje tan importante para nosotros, de poder venir juntos, de tomarnos la posibilidad de disfrutar de ese viaje, de esa inmensidad, de poder ver ese mensaje de el cielo como el mundo espiritual y la tierra como el polvo de donde salimos, y recordar cómo creó Dios al hombre, de darme cuenta que ya no tengo 15 años, que ya soy una persona grande, sexagenaria, dicen mis hijos, pero sin embargo, a pesar de que a veces el cuerpo puede estar más desgastado, el espíritu se va renovando día a día, y espiritualmente me siento cada día con más fuerzas, con más ganas, con más entusiasmo. Y esa voluntad y ese entusiasmo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, a la cual tengo que llamar, que tengo que conocer leyendo la palabra, que tengo que darle el permiso para que pueda guiar mi vida. Y que cuando ore no diga, quiero que mi familia sea feliz, sino que diga, ¿qué puedo hacer yo para que mi familia sea feliz? Que yo me anime a consultar para confirmar y no afirmar y luego consultar. Quiero esto y después le pregunto a Dios. Así que bueno, este viaje para mí ha sido, todavía estamos acá y ahora seguramente nos va a tocar el regreso. Y no sé qué Dios me tiene preparado para contarme en este viaje de regreso, pero sí sé que aprendí a valorar algo que hacía mucho que no valoraba, que era la inmensidad de la estepa patagónica. Aprendí a reconocer que ese viento que quizás me generó tanta alteración este año, porque sopló mucho, mucho sopló, quizás me dio la posibilidad de comprender la fuerza, la presencia, la soberanía que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartirles, y los invito después a que puedan alabar a Dios cantando esta preciosa canción de Marcela Gándara. Vamos a escuchar gente cantada. Habiliten sus micrófonos, Cas. Gracias, Ari, precioso, y cuánto me dio para pensar todo lo que estabas compartiendo, ¿no? Yo también disfruto mucho de ese tiempo de estar aquí en el Calafate. Pensaba en ese viento que tanto nos fastidia y que sin embargo es tan vital. Sin el viento nos morimos, virtualmente nos morimos. Y el viento del Espíritu Santo también cumple esa función. Si no estuviera Dios ministrándonos, dándonos de su soplo divino, este año va a ser un verdadero fracaso, absoluto fracaso. Si seguimos dependiendo de nuestra sabiduría, esto va a ser absoluto fracaso. ¿Qué pensás, Mariela? No, yo la escuchaba, Adriana,
Y bueno, es hermosa esa canción, ya vamos a idear la forma de cantarla, Héctor. Nos vamos a tener que poner con el tema de inventar algo a lo argentino, ¿viste? Lo atamos con alambre, pero para poder transmitir alguna canción cantada. Pero a mí, mientras hablaba Adriana, se me venía el paisaje, se me venía el tema de la gracia de Dios, ¿no? La gracia del Espíritu Santo, el auxilio gratuito que nos da Dios para poder responder a su llamado, ¿no? Entonces Adriana veía todo eso y le preguntaba, ¿qué me estás mostrando? ¿No? Y yo me imagino en esa inmensidad, en esa belleza, en esa quietud, qué canal de comunicación perfecto, perfecto, perfecto para escucharlo, para ver qué nos está mostrando. Y Adriana decía una frase, abramos la ventana de nuestro corazón en este 2021. Y yo pensaba, claro, para que nos invada el Espíritu Santo, nos llene de esa gracia y nos haga libres, como decía Adriana, fuertes, muy fuertes, para poder atravesar este 2021 colmados de esa libertad, pero también de esa fortaleza para nosotros, para nuestra familia, para todos los que tenemos alrededor, para poder acompañarlos. Y la gracia de Dios nos llega a través de la fe y de reconocer el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, empezar por eso básico, pensar en Jesús, pensar en su sacrificio, el que hizo por nosotros y por la humanidad entera, y reforzar nuestra fe, que el Espíritu Santo y la gracia nos invada para atravesar este 2021 que va a ser bastante complicado también. Así que me encantó, me hubiese encantado estar ahí en esta ruta. Yo hace rato que no agarro ni ruta, ni micro, ni avión, ni nada, pero ya me va a pasar. Con Adriana nos debemos un viaje en algún momento y bueno, y me imaginé esa inmensidad y esa belleza y me encantó. Me imaginé todo eso mientras hablaba Adriana y me lo anoté, porque ya se me va a ir. Así que bueno, eso. Eso está. Flavia. Sí, primero me hizo acordar cuando fui al Calafate del viento, es verdad, y cuando Adriana contaba me hizo acordar tanto de un sueño que tuve, porque yo siempre sueño mucho con el viento, y lo que me habló Dios de ese sueño es igual a lo que estaba diciendo Adriana. Yo soñé que hay mucho viento y yo quería cerrar las ventanas. Justo esto me pasó el año pasado cuando entré en crisis de que no confiaba, no sabía a qué iglesia ir, no sabía con quién confiar, de quién me hablaba algo de verdad, porque yo vengo de la nueva era de tantas falsas doctrinas y creencias. Yo cerraba las ventanas tan fuerte en mi sueño y no quería que entre el viento. Y el Espíritu Santo, sentí que Dios me decía que ese sueño, que las ventanas simbolizaban los cambios, las oportunidades, y yo estaba cerrando las ventanas para protegerme del mundo exterior, para que no entre nada de destrucción, pero a la vez le estaba cerrando las ventanas del viento del Espíritu Santo, me dijo, por miedo y por no saber diferenciar lo que venía de Dios y lo que venía del mundo. Y me dijo, abrí la ventana, abrite a los cambios que vienen del Espíritu Santo. Y a las semanas hablé con ustedes de la iglesia, de ser parte de la iglesia. Así que fue increíble y como dice Adriana, le tenemos que dar oportunidad al Espíritu Santo en nuestra vida, no le tenemos que cerrar la ventana. Y es lo mismo a la gente que le pasa. A mí me pasó lo que decía Adriana, de que leía la Biblia y no entendía, mi hermana me la regaló y estuvo en mi mesa de luz y yo le decía, no, pero no entiendo. Y mi hermana me decía, la Biblia, me dio un buen consejo y se los doy a todos los que piensan que no pueden leer la Biblia y no entiendan. No se lee con los ojos, se lee con el corazón. Cada vez que no la quieras leer, me dice, primero orá al Espíritu Santo, dame sabiduría, dame discernimiento, abrime los ojos espirituales, abrime el corazón, que cada palabra sea viva en mí. Y fue así, por 6 meses abrí la Biblia, dije esa oración, y un día, pero así sentí que se me cayeron escamas de los ojos, fue así, y entendía
de otra forma la Biblia, nada que ver antes. Y es un consejo de que me dio mi hermana y a mí me sirvió mucho. Y es cierto, todo lo que contó Adriana, el Espíritu Santo, es tan cierto y como que confirma todo lo que Dios también me viene hablando. Sin la presencia del Espíritu Santo no podríamos entender la Biblia, ¿no? Porque es un libro que se entiende por revelación. Sí. Nuestra mente no alcanza para eso. Vos tenés un recuerdo personal también con el Calafate. Sí, porque mi abuelo trabajó como, somos de Buenos Aires, pero por 20 años trabajó en el Calafate. Y fuimos varias veces. Y también del viento me acuerdo que mi abuelo nos contaba que ellos se ataban, porque mi abuelo es techista, fue a hacer trabajos de techos en el Calafate. Se ataban en el techo para que no se vuelen. Eso es lo que me contaba mi abuelo y que es terrible. Siempre mi abuelo me contaba el viento del Calafate, y era el viento que había días que se volaba todo, se tenían que atar. Y sí, mi abuelo trabajó, hizo obras muy lindas allá, y el Calafate fui varias veces, me encanta, es un lugar que me encanta, es hermoso, hay mucha paz. Y le decía a Héctor, muy gracioso, vas a ver que mi abuelo lo conocen todos en el Calafate, porque yo iba caminando con él y todo el barrio lo saludaba, y le decía, hola Carlos, hola abuelo, era el abuelo de todos en el Calafate. Sí, Precioso, Flavia, muchísimas gracias. No quiero dejar pasar nuestro saludo y agradecimiento como iglesia a algunos de nuestros fieles oyentes, gente que está todos los domingos y los miércoles participando de las reuniones. Uno es Carlos, que nos escucha desde General Roca, Río Negro, y hoy está presente aquí también escuchándonos. Otro es José, que nos escucha desde Uruguay. Y también él fue patagónico y ahora ya vive hace unos cuantos años en Uruguay. Y Belén, que nos escucha desde Río Gallegos también y que también participa, ella es de otro ministerio, de otra iglesia, pero participa también activamente de todo esto. Así que gracias a todos por este mover espiritual que trasciende las barreras denominacionales. Gracias a cada uno de los que participan diariamente, semana a semana. Bueno, las quito un cachito del aire, chicas, y voy a compartirles una reflexión y después vuelven a aparecer otra vez. Quería justamente hablar de ese tema, algo que me viene impactando mucho, ¿no? Y que necesito poder compartir. De anoche un pastor me decía, ustedes tienen visión de reino. Y yo me quedé pensando en que por lo menos como iglesia buscamos tener visión de reino. Algo que mucha gente no entiende. Si yo repaso estos meses, han participado semanalmente y lo van a seguir haciendo personas que son de otros ministerios, de otras organizaciones cristianas. Ha participado el miércoles pasado el pastor Osvaldo de la iglesia menonita de General Roca, un hombre que realmente nos impactó a todos los que escuchamos y que ha tenido récord de reproducciones su video con su mensaje, y seguramente lo van las chicas a seguir fraccionando para que lo podamos seguir viendo y escuchando y leyendo. Ha participado el pastor Alberto de la Unión de Asambleas de Dios. Ha participado el doctor Jorge Lemos, que es pastor, además de la iglesia cuadrangular. Ha participado Mariano Corbalán,
que es de otra denominación y es pastor de un ministerio carcelario. Y seguimos invitando a personas de otros ministerios. Alguien me dijo también, eso les quita a ustedes identidad propia. No, yo quiero decirte que jurídicamente Iglesia La Roca está muy bien consolidada. Si vos querés buscar nuestra dependencia jurídica, vas a ver nuestro fichero de culto como parte de una organización cristiana, la Asamblea de Dios, vas a ver nuestra dependencia de una organización cristiana. Sin embargo, buscamos que todo lo que podamos compartir sea... ¿No me están escuchando bien? A ver, ¿me hacen ese gesto, chicas? No me escuchan bien. Vamos a ver. Ahora me escuchan un poco mejor. Ahora, hola, 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 hola. Hola. No. Me acerco un poco más al micrófono. Ahí me escuchan un poco mejor. Hola, hola, hola. Bueno, lamento que no tengamos un buen audio. Eh, Estamos, como no estamos en casa, me cambio de computadora. ¿Me esperan un cachito que me cambio de compu? Un segundito, ¿eh? Voy a aparecer en la computadora de Adriana. Les pido disculpas a los que nos están viendo a través del audio. Un segundito. Acá estamos. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Hola, 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 perfecto. Entonces, yo le voy a dejar el lugar acá a Héctor para que venga y pueda dar la palabra desde aquí. Hola, bueno, espero que me estén escuchando un poco mejor ahora. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Lo que pasa es que no me escuchan bien porque comparado con la voz de Adriana, que tiene otro sonido, otra calidad, es algo completamente distinto y renovado. Bueno, les agradezco a todos por la paciencia, a los que nos vienen escuchando. Les estaba compartiendo algo que me parece que es muy importante y me gustaría, lo repito brevemente para que no se pierdan aquello que dije anteriormente. Inicié diciendo que un pastor de otra ciudad me decía ayer, ustedes tienen visión de reino. Y yo me quedé pensando en eso, porque dije, ¿qué significa tener visión de reino? Hay otros pastores también que me dicen, ustedes invitando a tanta gente de distintos ministerios pierden identidad como iglesia. Claro, nosotros hemos invitado y vamos a seguir invitando a pastores de otras organizaciones cristianas porque justamente lo que buscamos es que pese a que nosotros nos organizamos, nosotros dependemos de una organización cristiana también, por supuesto. No somos una iglesia independiente. Cualquiera puede buscar nuestro fichero de culto en la página web o en la página de Facebook de nuestra iglesia para ver que nos identificamos también con una organización cristiana. Sin embargo,
buscamos que adaptarnos a lo que creemos que Dios está pidiendo para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo. No para la iglesia de la Roca, para la iglesia de Jesucristo. Y les decía también que, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en el último tiempo, hemos tenido al pastor Osvaldo de la iglesia menonita de General Roca, hemos tenido al pastor Alberto de la Unión de Asambleas de Dios de Piedra Buena, al pastor Jorge Lemos de la iglesia Cuadrangular, al pastor Mariano Corbalán de otra organización cristiana, pastor carcelario en La Rioja, y así podría seguir mencionando los muchos hombres y mujeres de Dios, porque también hemos tenido pastoras y las muchas personas que de distintas organizaciones están siendo parte de Iglesia La Roca o del mover que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Esto, otra vez, no nos quita identidad. Esto nos mueve a direccionarnos, a hacer foco en lo que sentimos que Dios está pidiendo para este tiempo. Hay gente que va a decir, no, yo no puedo, y que me lo han dicho, yo no puedo permitir que gente de otros ministerios venga a tener su palabra aquí o viceversa. Y nosotros adherimos a lo que creemos que Dios pide para este tiempo. Si yo me pongo una camiseta que me identifique con un cartel religioso, estoy separando, estoy generando grietas, estoy generando divisiones y Dios quiere algo distinto. Cuando reflexionaba en esta dirección, me acordé de una cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Te invito a que lo busques. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Te pongo un poco, te contextúo en esta cita bíblica, para que sepas de qué se trata. El centro, el edificio más alto y más destacado de la ciudad de Jerusalén era el templo. Todo el pueblo de Jerusalén estaba orgulloso de ese templo. Ese templo había sido destruido o semidestruido durante el periodo de exilio en Babilonia y después fue reconstruido por grandes hombres de Dios. Y luego fue destruido otra vez y reconstruido por Herodes, un gobernante romano. De modo que ese templo era el corazón de la adoración del pueblo judío. El corazón de la adoración. Ellos estaban orgullosos de ese templo. Y en el... ¿Cómo? Y en Lucas capítulo 21, versículo 5, uno de los discípulos dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, a algunos de los que estaban allí en Jerusalén con Jesús y que estaban maravillados de esa grandiosidad de ese templo, de esa estructura. Jesús le responde, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y allí comienza un largo discurso de Jesús que es anunciado por Reina Valera como los tiempos del fin. Y me gustaría centrarme un poco en esa dirección. ¿Por qué? Porque igual que pasaba en la época de Jesús, en la que los
los judíos de ese momento, los religiosos de ese momento, centraban su adoración en un edificio, también nosotros durante 1700 años hemos caído en ese error. Durante los primeros 300 años de la iglesia no había templos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, como anunció Jesús allí en Lucas capítulo 21. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más hasta este momento fue reconstruido. Los apóstoles para el año 70 habían sido ya martirizados y muertos. Quedaba solamente Juan. Poco tiempo atrás había sido muerto Pablo, degollado por Nerón. Ya Nerón tampoco estaba, pero las persecuciones seguían. Los cristianos seguían siendo perseguidos, seguían siendo buscados. Y esto obligaba a que estuvieran todo el tiempo moviéndose y no se reunían en templos, se reunían en casas. Las casas eran los lugares de adoración. Se reunían en casas de familia, donde compartían sus ágapes, sus comidas, sus almuerzos, sus cenas y además compartían el recuerdo de la cena del Señor en cada una de esas reuniones. Así funcionó la iglesia en medio de las enormes persecuciones de los primeros 300 años después de Cristo. Efectivamente, no quedaría piedra sobre piedra. Pero en el año 312, después de Cristo, el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo. En un gesto más político que religioso, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y a partir de allí comienza la decadencia de la Iglesia de Jesucristo. Allí, ¿qué pasó? Y como la mayor parte de los cristianos, de los habitantes de Roma no eran cristianos y adoraban sus dioses, hizo falta fusionar los templos paganos para usarlos para la adoración a Cristo. Hizo falta fusionar muchas de las creencias paganas para adaptarlas a la adoración a Cristo. Pero además, hasta ese momento, hasta la conversión de Constantino, no había un clero, no había nadie que estuviera por encima de otro. Había personas que se destacaban por su liderazgo, por supuesto, pero no estaban espiritualmente por encima de otros. Ni la Iglesia necesitó durante 300 años un intermediario entre Dios y los hombres. Todos tenían la posibilidad de alcanzar a Dios, de acercarse a Dios, de adorar a Dios. En el año 312, la Iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de allí comienza la función sacerdotal. Comienza a generarse una casta social que cumplía una función clerical. Y eso fue creciendo y fue creciendo en poder. Y esa casta social fue convirtiéndose, teniendo poder de reinado, de reyes, o de nobles, y tenían tierras y terrenos que fueron creciendo. Durante los 1000 años de enorme oscuridad de la Edad Media, entre el año 400 aproximadamente y el año 1400, la Iglesia pasó por un periodo espiritual de enorme oscuridad espiritual. Los papas eran como reyes. Los sacerdotes y los obispos tenían responsabilidades de nobles y eran administradores de tierras y de terrenos.
Viene después, la Reforma, el periodo de la Reforma. Y el periodo de la Reforma trajo cambios en cuanto a la labor clerical, pero no trajo cambios en cuanto a al templo, porque los protestantes empezaron a construir templos protestantes, iglesias protestantes. Los protestantes siguieron metiéndose en sus burbujas religiosas, igual que lo hacía la iglesia de la Edad Media. No había clero, pero la gente siempre buscó que aquel que cumplía la función pastoral tuviera una función por encima del otro. Y entonces el pastor fue como un sacerdote. El pastor cumplía la función sacerdotal y la gente iba, y va todavía hoy en día, al pastor a tirarle de la camisa y a decirle: pastor, ore por mí, pídale a Dios por mí que tengo problemas, como que el pastor tuviera una posición de intercesión entre Dios y el hombre. De una forma o de otra, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, en muchos aspectos no han sido reformadas. Lo digo con mucho dolor, pero con un absoluto realismo. Las iglesias evangélicas y protestantes, que ya han cumplido 500 años desde la Reforma, siguen adorando el templo, siguen buscando que sus pastores y líderes se comporten como sacerdotes. Y entonces, como hizo Jesús, aquí citado en Lucas 21, también ahora, en el año 2020, Dios tuvo que hacer que no quedara piedra sobre piedra. Que no quedara piedra sobre piedra de nuestra religiosidad cristiana evangélica. Cerró los templos. Los edificios siguen estando, no fueron destruidos físicamente, pero Dios decidió cerrar los templos. En el año 2020, Dios dijo: basta de templos. Pero algo más. En el año 2020, Dios dijo también: basta de organizaciones. Las organizaciones jurídicamente deben seguir existiendo porque le dan seriedad a las iglesias, a las distintas congregaciones, pero ya el centro no es la organización cristiana. Dios necesita, la gente necesita que ya no nos pongamos una camiseta de un club. Dios dijo: basta al templo. Dios dijo: basta a las organizaciones. Dios dijo: basta de pensar en pastores como sacerdotes. Dios dijo: basta de pensar en pastores como curas, como gente de clero, como una casta. Dios dijo: basta de llamar papá a tu pastor. Tu pastor no es tu papá. Tu pastor es un hombre como vos o una mujer como vos, que cumple una tarea de liderazgo, que ha sido preparado y está capacitado idóneamente para esa tarea, que ha estudiado, que se ha formado, que ha transitado su vida y eso le ha dado experiencia espiritual. Pero nunca pienses que está por encima de vos. Habíamos construido en nuestros templos plataformas cada vez más altas, plataformas cada vez más elevadas, para que aquella persona que estaba en el púlpito estuviera 1 metro por encima de los demás y nosotros lo sentíamos 1 metro por encima de los demás. Dios dijo: basta. En el año 2020, Dios dijo: se acabó.
igual que pasó el año 1 del cristianismo, en el que se destruye el templo que era objeto de adoración y se destruye la función que cumplían los sacerdotes del templo. Hoy Dios dice basta. Hay durante los primeros 300 años hubo persecuciones políticas. Los mataban, los quemaban en los circos romanos, los perseguían, los mutilaban, los aserraban, los torturaban de miles de formas distintas, los crucificaban a los cristianos. Hoy, por lo menos en Occidente, no nos están persiguiendo militarmente. Pero hoy hay un agente creado por Dios que viene a marcar el tiempo del fin del que hablaba Jesús en Lucas 21. Ese agente creado por Dios se llama COVID-19 y lo que viene después del COVID-19. Yo quiero decirte que no hay vuelta atrás en esto. Van a haber seguramente aquellos que sigan buscando adorar al templo, construir templos cada vez más bonitos o intentar construir templos cada vez más bonitos. Van a haber aquellos seguramente que buscan poner en una labor sacerdotal al pastor o a aquel que está liderando. Pero yo quiero decirte que esto no tiene vuelta atrás. Y que así como pasó en el siglo I, estos 1900 y pico de años, estos 1700 años desde Constantino hasta ahora, de una iglesia clerical, aparatosa, institucional, cerrada, encerrada en sí misma, se acabó para siempre. Cuando Jesús hablaba del tiempo del fin, no estaba diciendo que se iba a partir el planeta Tierra en dos y que se iba a caer en dos. Estaba marcando el fin de una etapa. Y hoy también Dios está mostrando el fin de una etapa. Yo quisiera que pudieras reflexionar sobre esto. La mayor parte de ustedes, de los que me están escuchando, son gente de iglesia. Que pudieras reflexionar sobre esto. Porque créeme, y no tengo una voz profética, pero creo que estoy hablando en nombre de Dios con lo que digo. Créeme que esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Héctor, ¿vos me querés decir que ya no va a haber templos? ¿Que no nos vamos a poder congregar físicamente? Probablemente sí, claro, por supuesto. Vamos a tener lugares de reunión, pero no podemos seguir adorando estructuras de paredes cuando la gente afuera se está muriendo. No podemos seguir adorando estructuras de paredes, costosos equipos de audio, costosos sistemas de iluminación, aparatos teatrales, aparatología teatral que forma un escenario, como decía Kierkegaard, el famoso filósofo, que armamos nuestros cultos como si fueran obras de teatro. Se acabó. Se acabó. Esto ya no sirve a ojos de Dios. Y el virus ha sido el agente que desarmó la religiosidad, igual que durante los primeros 300 años del cristianismo, los romanos fueron el agente
que desarmaron la religiosidad de aquellos judíos que después se adaptaron al cristianismo. Posiblemente haya muchas cosas que tienen signos de interrogación para vos y para mí. Haya muchas cosas que no te podamos entender porque estamos en un periodo de transición que va a llevar por lo menos una generación. Una generación son 40 años. Este periodo de transición va a llevar más muertes, más sufrimiento, más dolor. Antes de ayer, se fue el pastor Francisco Ojeda, de aquí del Calafate. De los pastores amigos y cercanos a nosotros de la provincia de Santa Cruz, este es el 7º que se lleva el COVID. Y se va a seguir llevando gente. Y va a seguir generando dolor. Y va a seguir rompiendo estructuras. Con nuestro dolor, por supuesto. ¿A vos te parece que los cristianos la pasaban bien siendo perseguidos? Teniendo que esconderse en catacumbas, en subterráneos, por las persecuciones de los romanos. No les gustaba nada, no los divertía, no la pasaban bien, para nada. Igual que tampoco la estamos pasando bien nosotros. Pero Dios muestra, igual que mostró Jesús, el fin de una era. El fin de una etapa que ya no sirve a ojos de Dios. El templo ya no será reconstruido. Igual que el templo de Jerusalén ya no será reconstruido. Habrá quienes intenten pegar ladrillo sobre ladrillo o abrir nuevamente sus puertas. Por supuesto, otra vez, vuelvo a decirlo, también nosotros como congregación, cuando se pueda, empezaremos a reunirnos, pero no centrando nuestra adoración en el templo. En el Evangelio de Lucas, un poco más adelante que el versículo que te mencioné antes, Lucas 22, versículos 24 al 27. Buscalo y anotarlo, por lo menos para reflexionarlo. Lucas 22, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre sus discípulos, entre los que estaban cercanos a él. No entendían nada, no habían entendido. Y hubo una disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino será el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué dirías vos? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o aquel que viene y le sirve la comida? Jesús dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto va
dirigido especialmente a aquellos que de una forma o de otra tenemos una responsabilidad de liderazgo. El fin de la era, como venía dándose en los últimos 1700 años, ya fue anunciado y está comenzando. El fin de la era ya está comenzando. Ahora es responsabilidad de cada uno de aquellos que tenemos gobierno espiritual sobre otras personas. Es responsabilidad nuestra portarnos como el que sirve y dejar de buscar plataformas de 1 metro de altura para ponernos por encima de los demás. Empecemos a reconstruir la iglesia de los primeros 300 años. Las persecuciones vienen y las persecuciones vienen porque es la única forma en que haya cambios. Sin persecución no hay cambios. Sin persecución seguimos encerrados en nuestros templos. Otra vez te lo digo, Dios dijo basta. Dios dijo, así no pueden seguir. Dios dijo, están perdiendo el tiempo. Han desperdiciado 1700 años de historia de la humanidad, peleándose entre ustedes, generando grietas, matándose unos a otros en mi nombre, dice Dios. Ya basta de eso. Tenemos que volver a reencontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó. Y con esto termino. Volver a encontrarnos con la tarea que Jesús nos encomendó en el momento de su ascensión. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Necesitamos tener visión de reino. Necesitamos tener visión de nueva etapa, de nueva generación, de nuevo rumbo, porque sin eso nos morimos, se acaba. La gente dice, no, yo no voy a pasar los sufrimientos del tiempo que viene porque la iglesia va a ser arrebatada. ¿Quiénes serán aquellos que sean arrebatados? ¿Aquellos que tienen el cartel de la iglesia A o de la iglesia B? ¿O aquellos que tienen visión de reino, como decía este pastor? Que Dios los bendiga mucho, que tengamos tiempo de reflexionar sobre esto. Vienen tiempos de cambio. Vení, acércate de alguna forma que así, aunque sea estamos amontonados, y habilitemos tengo que irme para allá. Voy para allá, por lo menos para que podamos habilitar a todas a charlar. Yo quiero agradecerles en primer lugar a ustedes, chicas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Quiero agradecerles a ustedes primero que nadie y quiero agradecerles a los muchos queridos hermanos y hermanas que han sido parte de este culto o que van a ser parte de este culto cuando sea refrescado y lo vuelvan a escuchar una y otra vez. Trato con toda humildad de ser pastor. Ayer le decía a mi hijo que el pastor no está por encima de nadie. El pastor tiene su callado, un palo de 2 metros de altura,
para que desde la distancia puedan ver cuando las ovejas se encuentran perdidas. Yo trato simplemente y con toda humildad de mantenerme en la brecha del que sirve de guía. Visión de reino. Yo las comprometo, chicas, a ustedes, y las comprometo a cada una de las personas que nos escuchan, a continuar con la obra más allá de las personas, a continuar con esta visión más allá de todo. Las dejo a ustedes para que se despidan, Mariela, Flavia y Ari, hacer cierre vos, por favor. Bueno, yo te estaba escuchando, Héctor, y también me acordaba de las palabras de Mateo 16:13, ¿no? Decía, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Y yo creo que estos tiempos nos están dando muchas señales, que hay que parar la pelota, patear el tablero y reformular un montón de cosas y volver a las fuentes, ¿no? Amén. Eso quería. Sí, Flavia. esto, visión de reino es lo que nosotros estuvimos hablando desde el principio. Una de las cosas del logo era que, como decía, los colores de Adriana, que a mí me vino a la mente, que es traer el cielo a la tierra, que traer el reino de Dios a la tierra, y que ser iglesia como quiere Dios, como quiere Jesús, no como queremos nosotros, con una visión del reino de Dios, no del hombre. Y eso es lo que nosotros estuvimos hablando al principio, y la iglesia La Roca y las iglesias van a hacer eso, van a hacer lo que traigan el reino de Dios a la tierra. Las formas de actuar, como dice Jesús, nosotros a veces no entendemos las cosas porque miramos con ojos físicos y de hombres, no con ojos espirituales, y eso es lo que tenemos que empezar a usar más, nuestros ojos y nuestro corazón espiritual, para escuchar a Dios, qué es lo que quiere. Sí, muy Amén. lindo el mensaje, Héctor, muy profundo para seguir pensando también. Uh-huh. Tal cual. Bueno, yo voy a cerrar con una oración. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero que estás con nosotros, guiándonos y acompañándonos en cada paso. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos permita cumplir con el propósito que vos tenés para nosotros en este tiempo. Señor, toca los corazones de todos aquellos que están escuchando estos mensajes. Toca los corazones también de todos aquellos que están llevando tu palabra a los distintos lugares del mundo. Pero, Señor, te pedimos que no nos apartes del camino, que no nos apartes de tu voluntad, que Amén, podamos Señor. volver todos a ser la iglesia de Cristo. Amén. Que podamos nosotros humildemente, sencillamente, cumplir y ser verdaderamente arcilla en tus manos. Amén, Señor. Padre, danos esa visión de reino. Cada día, permitinos alinearnos con el Espíritu Santo para Amén, que Señor. guíe nuestros pasos. Permite a aquellos que tienen dificultad para que puedan acceder a tu palabra. Que tu palabra viva, toque sus corazones, ilumine sus pensamientos, oriente sus pasos. Padre, nos ponemos nuevamente en tus manos y te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por ayudarnos a llevar adelante estas pequeñas dificultades con la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda ver con tus ojos, sentir con tu corazón y caminar con tus pasos. Amén, Te lo Señor. pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Amén. Gracias, chicas. Gracias a vos que nos estás escuchando desde alguna parte del mundo y gracias a los que nos van a escuchar más adelante. Gracias por ser parte. Gracias por ser parte. No te identifica esto con un cartel. Te identifica y buscamos construir visión de reino. Dios les bendiga a todos y gracias por estar ahí. Bueno.